que llevamos años dándole vueltas, que es el tema del servicio de bomberos, ¿no? Sabemos que en la ciudad de Ferrol tenemos un parque de bomberos que se mantiene con los presupuestos del Ayuntamiento de Ferrol, presupuestos en los que se confeccionan con la aportación básica y principalmente de los impuestos de los ciudadanos, y nos parece que la propuesta que hace el Gobierno, y es que cuando haya una llamada para un domicilio, se cobre exactamente igual la asistencia a ese domicilio, sea un domicilio o cualquier otra necesidad en el Ayuntamiento de Ferrol, a un ciudadano que está residiendo en Ferrol, que a un ciudadano que reside en Puente Deume o que reside en Valdoviño. Y entendemos que tiene que haber una diferencia, es decir, que los ciudadanos de Ferrol no paguemos la tasa que se cobra y que tiene que ver con la utilización del servicio en sí y con la utilización de las horas del personal de bomberos que acude a auxiliar en esa emergencia o en ese incendio. Porque ya se paga el mantenimiento de ese servicio, las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, el servicio ya se paga con los presupuestos del Ayuntamiento. Es decir, casi 1,6 millones de euros eran, creo recordar, el año pasado para el parque de bomberos. Por lo tanto, cobrarle también a los ciudadanos de Ferrol esas tasas específicas nos parece un exceso, es un repago. Lo que no es lo mismo que cobrar, eso sí, materiales fungibles que se puedan usar, espuma o tal, para atender de forma circunstancial y de forma puntual, porque eso es una cuestión añadida que también se cobra a otras salidas que haya que hacer a otros municipios. Pero, en concreto, nos parece que es un agravio comparativo en el sentido de que es un exceso, es un repago a mayores para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Ferrol. Y, por lo tanto, le pedimos al Gobierno local que exima de esa tasa que tiene que ver con el mantenimiento del servicio, que ya es en sí el parque de bomberos, y que tiene que ver con los costes de personal, que ya es en sí las nóminas, que ya se pagan, que no la vuelva a cobrar cuando sea un servicio a la ciudad de Ferrol de personas que estén aquí censadas. Hablando del servicio de bomberos, precisamente, existe todavía un convenio en vigor con el concello vecino de Narón, que termina el 31 de diciembre. Ante esta situación, el gobierno local parece que tiene la intención de firmar, por una parte, un convenio nuevamente con el concello de Narón, aproximadamente en las mismas circunstancias, y por otra parte, un convenio con el Consorcio Provincial de Antiincendios. Desde el concello de Narón se dice que no se entra en ese consorcio, Narón no entraría en ese consorcio, por lo tanto no se está cumpliendo ese objetivo que desde el concello vecino se pretende, ¿no?, el de comarcalizar. ¿El PSOE de Ferrol pretende o quiere también que se comarcalice el servicio de bomberos? Naturalmente. Vamos a, si me permites, puntualizar una cuestión. Ferrol tiene la obligación de tener un servicio de bomberos, ¿no? Igual que Narón. Narón tiene también la obligación de tenerlo. Ferrol lo tiene, Narón no lo tiene. Y hay que un poco, si acaso, mirar lo que ha ocurrido, ¿no?, en estos años. Hay que, si me permite, no sé si tenemos un medio segundo, es decir, los gobiernos progresistas de la Comunidad Autónoma y de la Diputación han puesto todos los recursos para que, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los medios, se ha puesto en marcha un consorcio provincial de extinción de incendios, sí, y de emergencias que en Galicia, en la provincia de La Coruña, pero que hay dos espacios que no están cubiertos, que son un área que es el área de Ferrolterra y el área de Santiago. El área de Ferrolterra lo único que tiene su parque de bomberos es Ferrol. Bueno, es verdad que existe un parque comarcalizado en As Pontes y en la zona de Betanzos, pero hay una serie de municipios que en el entorno de Ferrol que no tienen ese servicio, y ese servicio se lo da Ferrol cuando lo llaman o algún otro sitio cuando lo derivan desde el consorcio, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que era necesario que, igual que otras áreas de Galicia, igual que otras áreas de la provincia, es necesario tener un servicio comarcalizado de incendios. ¿Por qué? Porque defendemos que tiene que haber una colaboración entre administraciones en un servicio que es de obligado cumplimiento o que está protegido por nuestro ordenamiento jurídico, un servicio fundamental para la seguridad de las personas, fundamental para el medio ambiente, fundamental para los escarcelamientos en los momentos de accidentes de tráfico. Es un servicio público que hay que tener garantizado y la ley así lo exige, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nos hemos quedado en un impasse donde hay una serie de espacios que están sin cubrir.
y ya va siendo hora de cubrirlos. En ese impasse, el Ayuntamiento de Ferrol, en el anterior mandato, estableció un proyecto, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Narón para que Narón pudiese tener ese servicio, que es su obligación tenerlo en función de su población, y también de paso, bueno, pues dar cobertura, sin que fuese siempre con cargo al erario municipal de Ferrol, el atender a otros ayuntamientos exclusivamente con el personal que había en Ferrol, porque cada vez que se salía a atender a otro ayuntamiento, las dificultades de atender si ocurriera una desgracia o una emergencia en la ciudad de Ferrol quedaba francamente muy reducida. Entonces, con ese convenio se hizo una aportación de 10 personas más y eso ha permitido garantizar en el Parque de Bomberos de Ferrol tener 2 salidas aseguradas, uno a Narón o cualquier otra parte y otra a Ferrol, o 2 que se produjeran en el ámbito de la ciudad de Ferrol. Y eso era una solución temporal, porque el compromiso siempre ha sido, y nosotros así lo hemos defendido, caminar hacia la comarcalización, de tal manera que el convenio y la comarcalización, con los recursos que tuviese que aportar y que tiene que aportar la Xunta de Galicia, que tiene que aportar la Diputación y que tiene que aportar los ayuntamientos que están obligados a tener ese servicio, tal es el caso de Narón y de Ferrol, pudiésemos disponer de un servicio de mayores prestaciones, de mayores dotaciones, de mayor plantilla, de mejores ratios de personal, porque hay que recordar que aún así con los 10 personas mayores que tenemos ahora fruto de ese convenio, todavía la ratio no se cumple de obligado cumplimiento, que es de un bombero o bombera por cada 1000 habitantes. Estamos en 0,5, por tanto tenemos mucho que mejorar. Por tanto, nosotros estamos a favor, totalmente a favor de la comarcalización, porque creemos que la cooperación debe ser por ahí. Nos parece muy mal que ayuntamientos como Ares, como Mugardos, como Valdoviño y otros de nuestra área estén en el limbo y que no podamos tener un servicio comarcal cofinanciado por todos, igual que el de Aspontes, con mejoras como los demás, y que además tenemos que ponerle sentido común a las cosas y saber que lo que siempre hemos defendido, que es la cooperación interterritorial, la cooperación entre administraciones, la eficacia de los recursos, la seguridad es fundamental. Solo pasa, y principalmente en este momento, por compartir recursos y desde luego por comarcalizar. No queda otra salida. Si cada uno se mira a su ombligo, va a ocurrir que volvemos a los tiempos de María Castaña y desde luego perderemos una cuestión que algún día podría acabar en los tribunales, y es de una gran irresponsabilidad no ser capaces de llegar a un acuerdo y no ser capaces de apostar por la comarcalización. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y de hecho en el último pleno que se votó este tema, se votó la comarcalización y todos los grupos que estábamos en el Ayuntamiento de Ferrol votamos a favor de que todo esto que hemos votado una segunda vez para que se prorrogara este convenio por 6 meses con el objeto de que antes de diciembre diéramos los pasos a la comarcalización, eso debe concretarse. El no concretarse, desde luego, para mí es inasumible, sinceramente. Yo espero y confío que se concrete, sobre todo porque ahora disponemos ya de ese consorcio provincial que tiene que servirnos de plataforma para engancharnos todos ahí y para que ese servicio fundamental, imprescindible y de obligado cumplimiento nos sea más fácil de gestionar, sea mejor y de más calidad y cuente con mejores recursos y por lo tanto de más seguridad. Por cierto, en ese servicio hay que pensar que no solamente es cuestión de atender a las emergencias ciudadanas y particulares, sino emergencias también que pueden ocurrir en cualquier ámbito de la zona donde estamos, con polígonos industriales, con empresas, con puerto exterior, con Navantia, etcétera, etcétera. Es decir, que son soluciones que son necesario acordar porque atender a estas necesidades son necesidades muy costosas y que requieren que estemos preparados para que si ocurriera una necesidad, una emergencia, pues estemos dispuestos y no nos coja discutiendo sobre los papeles y las líneas, ¿no? Yo creo que la voluntad política y la necesidad de la importancia que tienen estas cuestiones nos deben de llevar a terminar con la comarcalización. Desde luego, si no puede ser en diciembre, tendrá que ser a principios de enero. Nosotros apostamos, no nos conformamos con que Ferrol tenga un parque comarcal, que por cierto, o un parque de bomberos, que por cierto tiene que mejorar. Ya afortunadamente hemos conseguido entre todos que la escalera, cosa que habíamos pedido 1000 veces, ya se pongan los recursos para la adquisición de una escalera nueva,
pero que con eso no es suficiente. Tenemos que ser más ambiciosos, sobre todo en cuestiones de seguridad. Tenemos que ser más responsables, más eficientes, más corresponsables de los recursos de todos. No podemos plantearnos las cosas en el ámbito, digamos, si se me permite la expresión, de mirar exclusivamente para el ombligo de cada uno. Todos tenemos obligaciones, los que tenemos más población tenemos más, pero también nos requiere de eso más capacidad de concertación. Tenemos que recuperar el diálogo, esforzarnos en alcanzar acuerdos, porque solo por la vía de los acuerdos podemos llegar a prestar más y mejores servicios a los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos nos lo exigen y nos lo van a reclamar, y creo que a quien no sea capaz de gestionar esto o ponga la más mínima traba en aras de también su autonomía, más tarde o más temprano esto va a quedar mal visto por parte de los ciudadanos. Los políticos tenemos que ser capaces de poner las soluciones, no podemos ver solo las dificultades, tenemos que ser capaces de dar el salto para superar esas dificultades, porque es necesario hacerlo así. Y hablando de soluciones, señora González, me voy a referir ahora a una entidad, a una institución que está pasando realmente por problemas pues bastante graves, sobre todo en el ámbito económico, teniendo en cuenta la crisis. Me estoy refiriendo a FIMO. Su presidente hasta hace pues unas semanas, Xoán Gatto, pues anunciaba su dimisión precisamente por esto, ¿no? Uno de los motivos principales era la situación económica de esta institución, ¿no? Bueno, desde el Partido Socialista, ¿cómo se ve el futuro de FIMO, ¿no? Bueno, pues la verdad estamos bien preocupados por este tema. Llevamos planteándolo en todas las ocasiones, en todos los momentos, durante semanas y meses. Llevamos mucho tiempo desde que hemos llegado al gobierno, sí, en este mandato, desde que estamos continuamente planteándole al gobierno que es que esto no puede seguir así. Es decir, no podemos tener una fundación como la que, o sea, una feria, un FIMO como la que tenemos, que tiene ya unas deudas que están en torno a 1 millón de euros, que estamos generando, bueno, pues dificultades de pagos con dificultades de unos 300.000 anuales. Es una barbaridad. Tenemos a 6 meses sin pagarle nóminas a los trabajadores. Se han tomado decisiones de indemnizar a trabajadores que se habían despedido de forma que no se ajusta a la norma, y no se sabe dónde se van a sacar los fondos para tal. Es todo un cúmulo de despropósitos, ¿no? También ahí es necesario ponerle la cabeza, y yo creo que la responsabilidad máxima en este momento recae sobre el alcalde de la ciudad de Ferrol. El alcalde es el presidente de la corporación. El alcalde representa la parte muy importante en cuanto a la participación de FIMO. Aproximadamente el 45%, más del 45% es municipal. El alcalde de la ciudad es una persona que creo que tiene buena relación, magnífica relación con el gobierno de la Xunta, con el presidente de la Diputación, y tenemos que ser capaces de tirar para adelante de la fundación. Tenemos que ser capaces de profesionalizar la feria, tenemos que ser capaces de que esta feria no se hunda, y está en nuestra mano, porque es que si alguien puede en este momento hacer de interlocutor, de mediador, y que sea la persona que nos represente a todos para que esto se lleve a efecto, desde luego es el alcalde de la ciudad de Ferrol. El fracaso del alcalde de la ciudad de Ferrol será el fracaso de todos, pero nadie mejor que él está en condiciones en este momento para ponerle solución a esto. Entonces, estas pequeñeces de quién debe presidir, sí o no, estos retrasos de que me mande un papel el secretario de la Cámara o que lo haga el secretario del Ayuntamiento, a mí me parece que son palos en la rueda de mal pagador. Es decir, este es un tema fundamental, es un tema de ciudad también, es un tema que tiene que ver con que en esta ciudad ya no podemos permitirnos que se cierre nada más.